Ya podemos iniciar. Muy buenas noches, amigos y amigas, seguidores del Reportero de la Historia. En esta noche vamos a tener una charla, un panel que prácticamente va a analizar la coyuntura electoral desde una perspectiva histórica, ¿no? Como ustedes saben, pasamos por un momento bastante controversial en la política, debido a que estas elecciones presidenciales de segunda vuelta que se avecina es prácticamente un enfrentamiento entre distintas formas de concebir el manejo del país. Obviamente han habido exacerbaciones por diferentes lados, polarizaciones de discurso, entre otros factores que ustedes ya deben estar enterados. Eh, Resulta también sorprendente que los principales medios de comunicación no hayan dado espacio a científicos sociales, ¿no? Para que puedan dar algunos alcances sobre esta división, esta polarización de esta coyuntura electoral. En ese sentido, entonces, el equipo del Reportero de la Historia ha decidido armar este panel para aproximarnos al significado histórico de esta segunda vuelta. Con el título Elecciones 2021 y el enfrentamiento de los antes, este panel busca darles una mirada histórica sobre los procesos electorales en el Perú. Para esta noche nos acompañan dos historiadores. Por un lado tenemos a Víctor Torres, licenciado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con una tesis sobre armamentismo en el Perú de los 70s y magíster en esa misma universidad con una tesis sobre la expropiación de la gran minería durante el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. En la actualidad se encuentra preparando su tesis doctoral sobre el desarrollo de la Armada peruana durante la segunda mitad del siglo XX. Y se desempeña también como docente de la PUC y de la UPC. En tanto que Alejandro Santisteban es licenciado en Historia por la PUC, ganó la beca Riadero Bustamante de la Fuente en 2018 y fue becario de maestría en Historia del Consejo de Ciencia y Tecnología de México en el Centro de Investigación y Docencia Económica. Investiga la historia de la política y las relaciones internacionales de Perú y de Bolivia. A ambos, muchas gracias por acompañarnos en esta noche. Y bueno, para empezar nuestro panel, algo que hemos visto y que se recoge también del título, ¿no? Especialmente de la figura que han visto que está en el afiche, ¿no? Prácticamente estamos ante una situación bastante fragmentada, ¿no? Básicamente, una coyuntura bastante polarizada. Y nuestra primera pregunta sería, para poder empezar, si a lo largo de nuestra historia nacional hemos visto algún otro proceso electoral igual de polarizado. Sí, ¿empiezo yo? ¿Qué tal? ¿Aló, aló? Sí, Alejandro, empiezas tú. Dale. ¿Qué tal? Bueno, primero gracias por la invitación, por abrir el espacio para conversar, para discutir. Em, Empezando con la primera pregunta, ¿no? Yo creo que es una elección única en ese sentido. No creo que haya habido una elección con tanta polarización como esta, principalmente porque creo que Castillo es un personaje que condensa varios clivajes o varias contradicciones que habían estado en otras elecciones, digamos, dispersas, ¿no? Que ningún candidato había logrado sintetizar. Pienso en historia reciente como los ejemplos más concretos, ¿no? Digamos, en la dicotomía de PPK-Keiko o incluso en la de Keiko y el segundo Humala, encontrábamos a candidatos que coincidían digamos, en el núcleo económico de sus propuestas, ¿no? De alguna manera tenían, digamos, ciertas cosas en común de fondo que los alineaban, ¿no? Creo que ahora ya no es el caso y sí hay claramente una propuesta de izquierda que no se ha moderado, eh, que no ha planteado una hoja de ruta esta vez, ¿no? Entonces creo que eso alimenta la polarización eh, solo por esa razón, ¿no? Porque Castillo sintetiza, digamos, una cuestión étnica y una cuestión de grupos de poder y también una cuestión programática de las banderas de izquierda en cuanto al modelo económico, la transformación del modelo económico, ¿no? Entonces creo que eso hace
sí, que la cancha esté mucho más marcada esta vez, ¿no? Creo que solo con Ollantaytamala hubo algo semejante, de que realmente todo se alineó hacia, o sea, tratando de marcar buenos y malos desde la prensa, tratando de hacer una demonización del candidato de izquierda, creo que solo es comparable con esa vez de Humala, ¿no? Antes, cuando no había expresiones de anticomunismo, o de tratar de demonizar un candidato, me parece, desde mi impresión, no han tenido nunca la magnitud de esos ataques coordinados y tan intensos del siglo XXI, ¿no? Ya más adelante en otras preguntas, pues vamos a poder dar vueltas a ese tema, ¿no? A ver, bueno, siempre me ha parecido que el mirar el presente como el extremo o vivir el fin de los tiempos suele ser una afición recurrente, ¿no? De historiadores, también para historiadores, pero me parece que cuando uno empieza a mirar la larga trayectoria, puedes encontrar características similares o inclusive más extremas. En el caso del Perú, sí, lo primero que uno piensa, por ejemplo, es la de Ollanta del 2006, ¿no? Pero si te vas un poquito, bueno, más atrás, bastante más atrás, la del 31, ¿no? El contexto, ¿no? Para que podemos hacer unas paralelas con lo del día de hoy y ver que son quizá un poquito más graves, ¿no? Tenemos contexto de caída de Leguía, contexto de Gran Depresión, de crisis económica extrema, de personas que no están cobrando su sueldo, de colapso de la economía. Tenemos un gobierno interino, ¿no? Primera vez, uno podría argumentar tranquilamente que es la primera elección limpia, entre comillas, si quieres, ¿no? Del historia del Perú republicano después de 110 años de independencia, ¿ya? Y dos fuerzas que sí polarizan, ¿no? Son bastante polarizadas entre sí, ¿no? Tenemos por un lado, además encabezadas por estos caudillos que arrastran masas que, bueno, disculpen, quizás eso no lo creo que lo estamos viendo en este momento, ¿no? Tenemos por un lado Sánchez Cerro, el héroe, el que ha derrotado al tirano, ¿no? A Leguía, que además estuvo fuera porque lo votan del país temporalmente, luego regresa de afuera con la aureola esta de el héroe que va a salvar el país, y al mismo tiempo allá de la Torre, el exiliado como jovencito, como si quieren Pulpín en la época de Leguía, año 23, que regresa desde Europa y regresa en una propaganda que lo presenta como un mesías, ¿no? ¿Se acuerdan? No sé si recuerdan, en todo caso, es interesante contarlo, cómo cuando ella regresa de Alemania, se venía en barco, evidentemente, él no regresa al Callao, ¿no? Sino baja en Talara, ¿no? Dos motivos, ¿no? Uno, ahí está el tema del gesto contra el imperialismo, estaba la International Petroleum Company, una empresa petrolera de capitales norteamericanos que manejaba o monopolizaba el petróleo en el Perú, ¿no? Y además el gesto también mesiánico, ¿no? Que es el punto en el mar donde se va a Huiracocha, ¿no? En la leyenda antigua, con supuestamente la idea de regresar, obviamente seguramente influenciada ese cuento los conceptos religiosos del catolicismo, de la evangelización, ¿no? Pero ese gesto de Aya como el Mesías que regresa, yo creo que eso lo hace una elección bastante dramática, ¿no? De las que he podido estudiar o leer, me parece la más ciertamente dramática de la historia del Perú. Y la prueba final de esa polarización es que acaba la elección, no pasa mucho tiempo hasta que todo se va a una violencia, ¿no? Una violencia bastante extrema, a la persecución del APRA, a la expulsión de los comunistas del APRA, a intentos de asesinato contra el presidente, a la reunión de Trujillo, a las masacres, a Chanchán, al bombardeo de la aviación peruana sobre una ciudad peruana, que es Trujillo, ¿no? Y la muerte finalmente de Sánchez Cerro, ¿no? Y el periodo que sigue después, ¿no? Entonces yo creo que sí hay antecedentes, ¿no? De contextos dramáticos. No es por desmerecer la importancia de la elección actual, ¿no? Pero preferiría no darle tanta, no convertir en un hecho único, ¿no? En el devenir histórico. Sí, entonces lo que están concluyendo es que, bueno, si bien es cierto, para muchos se sorprenden, ¿no? De que Castillo representa un candidato con fuerza, con bastante movilización popular y sobre todo un candidato
de antisistema no sería el único, ¿no? Como señala Víctor, bueno, si vamos a la década de los 30, ¿no? Creo que también en los comentarios señalaban, ¿no? Que también es un proceso electoral bastante compulsivo, bastante polarizado. Y siguiendo la línea de las reflexiones que me están comentando, ustedes como historiadores, quizá una reflexión acerca de qué significa que la izquierda peruana ya haya llegado a una segunda vuelta. No sé si me estaré equivocando, pero creo que es la primera vez desde la década desde hace muchas décadas en que prácticamente hay un partido de izquierda, no moderado, sino un partido de izquierda un poco, bueno, con un discurso que para muchos es radical, que prácticamente está a punto de conseguir la presidencia. Entonces, como historiadores, ¿qué podemos reflexionar acerca de eso? ¿Es primera vez que pasa eso? ¿Ya se había dado antes? Porque Víctor señala, ¿no? Que en la década de los 30 de la Torre, ¿no? También significaba un candidato antisistema, pero podemos denominarlo como que era también un candidato, un personaje vinculado a la izquierda. ¿Qué reflexiones nos pueden dar acerca de esta idea? Sí, a ver, Alejandro, empezamos contigo quizá. Sí, pues yo creo que tiene mucha razón Víctor al señalar eso de que no hay que tomar esta elección como el fin de los tiempos, ¿no? A veces hay esa tentación, un poco apurados por la coyuntura, pues, ¿no? Eh, yo creo que sí lo excepcional, un poco el punto que yo quería plantear era eso, ¿no? Que por primera vez hay creo que se paró mi imagen, por primera vez hay digamos, un proyecto que condensa ciertas luchas que antes habían estado tal vez en ciertas experiencias y, digamos, estaban frustradas en otras, ¿no? Creo que el proyecto de Castillo, si bien puede parecer una exageración desde el presente, ¿no? Pero creo que trata o apunta a resolver problemas históricos muy profundos, ¿no? Y eh, que de alguna manera integran varias experiencias de lucha como la de Aya La Torre, lo que puede ser el gobierno militar después, o la izquierda unida luego en los 80, ¿no? Entonces creo que tal vez ese era un poco el punto que quería plantear y que eso ha llevado también a una polarización extrema del otro lado, como una especie de concertación de todas las fuerzas, digamos, del status quo en el Perú, ¿no? No es la primera vez que pasa para nada, ¿no? Pero creo que ahora se ha aclarado de una forma inusitada. Eh, Respecto a las otras experiencias donde la izquierda ha estado cerca de ganar, pues la experiencia de Izquierda Unida yo creo que estuvo frustrada por su propio origen tan diferente al de ahora, ¿no? Un origen mucho más centrado en los partidos, mucho más centrado en Lima, en la izquierda urbana, digamos, en la izquierda más oficial, ¿no? Perú Libre de alguna manera es una izquierda tal vez más como su propio, digamos, ideario, su propio discurso lo reafirma. Es una izquierda surgida desde lo provinciano y que trata de superar esas experiencias de la unidad de la izquierda como el núcleo, como el eje de todo, ¿no? Que llevaron de alguna manera, a la derrota de esa experiencia izquierdista en el 85, ¿no? Esa implosión de la unidad que terminó siendo el fracaso de Barrantes. Entonces, tal vez la esperanza que pueda haber o la fortaleza que puede tener ahora Perú Libre es tener ese origen distinto, tal vez más orgánico si se quiere, a las otras izquierdas, por llamarlo de alguna manera, que yo creo que sería la de la experiencia de los 80s y 90s, ¿no? Eh, qué más se podría plantear? Bueno, lo de la participación de la izquierda en la Constitución del 79, eh, digamos que es un momento que se puede pensar como una victoria de la izquierda, pero tampoco se puede pensar que esa Constitución es el reflejo de lo que era, digamos, es programáticamente esa izquierda en ese momento, ¿no? Entonces, es difícil medir si la izquierda realmente se había acercado al poder tanto como ahora, ¿no? Yo creo que de nuevo es excepcional, ¿no? Aunque parezca tal vez presentista, pero creo que sí ahora hay una oportunidad excepcional. Ajá, sí, coincide en esto de lo de excepcional, ¿no? De la posibilidad de una victoria electoral de un movimiento de izquierda que no tranza, ¿no? Que fue la comparación que hiciste con el caso de Ollanta, ¿no? Y creo que tiene que ver con un país, bueno, dos cosas ahí, ¿no? Uno, un país con una desigualdad marcada, ¿no? Histórica, estructural, ¿no? Es inevitable.
pensar en la aparición de movimientos de izquierda, sería hasta ilógico que no aparecieran ni que tuvieran fuerza, pero también la historia de la izquierda se podría mirar como una especie de historia también de frustraciones o de coyunturas en las cuales se hace muy complicado plasmar eso en un proyecto político, en un proyecto electoral, ¿no? Basadre me parece que menciona que el comunismo se empieza a mencionar en el Perú en las revoluciones de mediados del siglo XIX, ¿no? Ahí aparece la palabra comunismo entre artesanos y demás. Luego tienes la experiencia anarquista a fines del siglo XIX, comienzos del XX, ¿no? Que es interesante, que hay toda una producción, una elaboración ideológica, pero acaba siendo, como dices también tú, urbana y un poco pequeña y en un contexto en el cual difícilmente podían armar un proyecto electoral. Y luego tienes al APRA, ¿no? O sea, tienes un Mariátegui que es una mentalidad brillante, pero la tragedia de la izquierda es que se muere, ¿no? Mariátegui, el fundador del Partido Socialista Peruano, que luego va a venir el Partido Comunista Peruano y luego todas las demás instituciones, las divisiones que ustedes conocen, o que quizás no conocen porque son bastantes, ¿ya? Entonces, Mariátegui, el fundador, el ideólogo, el que intenta pensar el socialismo desde el Perú, desde América Latina, pues muere muy, muy joven, no llega a cumplir ni siquiera 40 años. Y lo que sigue es más bien, si quieren, caudillismo, pugnas, que no saben leer muy bien el momento histórico. En el 30, mientras haya disputa de la elección, tú tienes al Partido Comunista Peruano yéndose a Cerro de Pasco a intentar hacer la revolución entre los obreros mineros, ¿no? Por órdenes de Moscú están siguiendo lo que indica la internacional. Y en cambio en APRA que te come todo el espacio, ¿no? Todo el espacio popular. Entonces tienes 30, 40, 50, la persecución, el APRA como un movimiento casi religioso, ¿no? La época de las catacumbas, perseguido por los militares, perseguido por la oligarquía, esta fe casi mística, en el APRA te come el espacio de la izquierda, ¿no? Y volver a reivindicarlo cuesta, ¿no? 50, 60 ya es una coyuntura mucho más interesante. En los 60 hay un fermento izquierdista muy, muy interesante en torno a ideas como, por ejemplo, la reforma agraria. Acción Popular en los 60 uno puede decir que tiene claramente un fermento izquierdista, y tenemos a Ricardo Letts, por ejemplo, que cuando llega al poder, la Acción Popular más bien acaba en un reformismo frustrado. Hay la oportunidad de buscar nuevamente alternativas, tienen las guerrillas 65, fracasan, ¿no? Hay proyectos para hacer otras cosas después, pero viene Velasco. Entonces te van siempre robando el espacio, ¿no? Al comienzo, el APRA, luego los militares, entonces, ¿cuál es el espacio de la izquierda? Cuando llegan los 80, vuelta a la democracia, tienes el símbolo, los símbolos de que de repente algo bueno viene, para la izquierda, ¿no? Porque les va bien en la Asamblea Constituyente, porque ganan la alcaldía de Lima, pero Sendero, ¿no? Y entonces, en la coyuntura de Sendero, el ser de izquierda es bien complicado, ¿no? Y tenemos algunas investigaciones al respecto sobre los vínculos entre Sendero y la izquierda, o la ausencia de vínculos entre ellos, y cómo es complicado para la izquierda hacer política desde la izquierda en un contexto en el cual tienes ahí a Sendero Luminoso. Y luego ya Fujimori. Entonces, es recién en el siglo XXI donde podemos tener proyectos de izquierda un poquito más electorales, un poquito más formados, en un contexto más tranquilos, el Humala claramente, pero acaba siendo cooptado, acaba, digamos, cambiando las banderas, cambiando el polo, ¿no? Como te decía en aquel entonces, y surge ahora lo de Castillo. Ahora no sé qué te parece a ti, Alejandro, pero ¿qué tan orgánico lo ves tú, ¿no? En comparación con lo que teníamos antes. O sea, ciertamente no hay un partido como el que podemos tener a mediados del siglo XX, ¿no? No sé qué piensas. Sí, a ver, Alejandro, no sé si Sí, quieres no, sí, responder lo sí, que sí, señala Víctor. Ya. está muteado. Sí, me parece interesantísimo, ¿no? Yo creo que se puede leer también, o yo creo que podemos entenderlo como que hay una serie de demandas y de proyectos, digamos, de transformación que exceden a los partidos de izquierda, que están por ahí y que han sido tomados en ciertos momentos por el APRA y en ciertos momentos por los propios militares en los 60, ¿no? y 70. Entonces, eso sería como que otra manera de entender lo que hay un proyecto reformista de transformación del Estado y de la economía que está ahí al menos desde los años 20, 30, ¿no? Y que ha tenido diferentes formas y que más bien, más que orgánico en un sentido de que es un partido
digamos, de izquierda puro, es un partido que creo que surge en esa grieta, ¿no? En ese intento de transformar el Estado oligárquico, si podemos hacer esa reducción, ¿no? Que yo creo que un poco lo que está detrás de todas las respuestas que yo vea pensando para las preguntas es que sigue vigente, ¿no? O sea, de alguna manera se ha transformado en todo eso que en esa trayectoria que has comentado, pero su papel ha sido el mismo, vetar cualquier transformación, eh, digamos, que vaya a quitarle poder a ese segmento de la sociedad que están ligados al comercio exterior y a la propiedad de gran capital en el Perú, ¿no? Entonces, desde esa lectura, creo que más que izquierda como tal, hay un proyecto que trata de reemplazar esa clase dominante, ¿no? Y que tiene expresiones, por ejemplo, yo pienso en Bustamante Rivero, ¿no? Cómo meterlo en esa historia de intentos de cambio, ¿no? Que también son vetados. O no sé si Billinghurst es un buen ejemplo, yo no lo conozco tanto, pero también es al menos una irrupción popular, ¿no? En algún sentido que también es vetada. Entonces, creo que esa es la dinámica y que no le pertenece solo a la izquierda, porque el APRA tiene una identidad y una historia propia también, ¿no? Como que a veces nos podría jugar algo malo tratar de encajarlo con la palabra izquierda, incluyendo lo que es Perú Libre ahora, ¿no? Ahora, perdona que interrumpa, Christopher, pero es bien interesante lo que dices, ¿no? Que en la izquierda no tenemos pues un bloque claramente monolítico, evidentemente, sino estos resquicios en el cual puedes tener distintas manifestaciones de lo que es izquierda en un país pues que es claramente desigual. Ahora, también se podría decir lo mismo de la derecha. ¿En qué sentido? Que si la izquierda no es monolítica, bueno, la derecha probablemente tampoco, ¿no? Salvo quizá la época en la que tienes un partido civil consolidado, post Guerra del Pacífico, post Revolución con Piérola, y que tienes algo más o menos orgánico, pero aún así tampoco llega a ser completamente monolítico. Tienen disputas muy fuertes al interior entre los mayores y los más jóvenes, encabezados por Leguía, por ejemplo. Pero más adelante, algo que es curioso, interesante, es que a veces uno piensa la historia del Perú en términos así, ¿no? De blanco y negro, ¿no? Los de arriba y los de abajo, el proyecto de conservador y el proyecto reformista, pero hay bastantes variantes de gris en cada uno de ellos. Por ejemplo, si uno piensa en términos de reforma del modelo económico, y se me ocurre, seguramente han visto varios de ustedes el documental famosísimo de Revolución en la Tierra, ahí tiende a destacarse mucho el rol de Velasco como, y esa es la parte que no me gusta tanto del documental, como que cae como el rayo en medio del cielo, que está calmado, tranquilísimo y transforma todo, ¿no? Cuando en realidad, si uno se pone a pensar, por ejemplo, temas de industrialización o de Estado metiéndose en la economía, tienes que referirte a Prado, ¿no? Prado, familia oligárquica, en el 40, primer gobierno, está haciendo la Corporación del Santa, un proyecto es una empresa pública que está pensando desarrollar industria cirúrgica en el Perú. En su segundo gobierno le mete ley de industrias, en la cual tienes una ley de industria muy proteccionista. Entonces, ¿cómo tienes una oligarquía o un oligarca en teoría que te está haciendo las cosas que hoy en día supuestamente son patrimonio de perdón, para acá, ¿no? De la izquierda, ¿no? Y luego Belaúnde, que bueno, ahí sí no puede ser que ya es una cosa reformista, pero son ideas que están en el ambiente. A mí me parece que hay que también tener en cuenta, si bien el tema ideológico es importante, no hay que olvidar que la política es también un arte de lo pragmático, digamos. Entonces, no suele ocurrir que el político esté dispuesto a morir por la idea, sino que más bien está dispuesto a adaptar la idea para subir la política, que es el arte de llegar al poder, pues, ¿no? Y mantener el poder, ¿no? Entonces tú puedes tener, lo decía un Prado, puedes tener un Odría, que ahora lo vemos como un ejemplo en la derecha, pero que Pedro Beltrán, que era la cabeza del liberalismo peruano en aquel entonces y quizás uno de los representantes intelectuales más importantes de todos los tiempos, pues acaba preso y lo criticaba duramente, ¿no? Porque ¿cómo tienes un Estado que se está expandiendo tanto con Odría? Y es un dictador de derecha, ¿no? Tienes un Belaúnde en un segundo gobierno que tiene un primer ministro que es Ulloa, tienes a todos los banqueros ahí. ¿Y dónde están las privatizaciones? ¿Dónde está el deshacer las reformas de Velasco? No hay, ¿no? Porque creo que Belaúnde claramente está leyendo la situación política y pensando esto no es momento de meterme a hacer estas cosas, ¿no? Lo que hay que hacer es sobre un proyecto político a más largo plazo. ¿Ya? Entonces, yo creo que tanto de la izquierda como de la derecha podemos encontrar pragmatismo también, y que no necesariamente deberíamos tomar las ideas o las propuestas como que fueran realmente un reflejo de lo que piensan y un credo con el cual te vas a la crucifixión.
No necesariamente creo que sea así. Bien, es bastante interesante las intervenciones, ¿no? Y bueno, recogiendo un poco de las ideas que ustedes señalan, o sea, de una manera estamos llegando a la conclusión de que finalmente la izquierda es un espectro político muy diverso y cuyo discurso también ha sido instrumentalizado políticamente por la derecha, o por gobiernos autoritarios. Pero lo que hemos visto en esta elección, y eso es el siguiente tema sobre el cual podemos discutir también, es que prácticamente es que a la izquierda se le ha asociado directamente con terrorismo y comunismo. O sea, como que eso es como que prácticamente las características únicas inherentes de la izquierda, ¿no? Y obviamente hemos visto, o sea, ese tipo de discurso, o sea, de una manera ese discurso ha tenido un crecimiento exponencial a partir de esta segunda vuelta, ¿no? Ustedes han hablado de Mariátegui, Velasco, ¿no? El Frente Unido de la Izquierda de los 80, pero son temas que en la prensa no han sido tocados, o sea, simplemente cuando se ha buscado de una manera desprestigiar a este grupo, al partido político de Perú Libre, prácticamente señalaban terrorismo y comunismo. Ahora bien, ¿cómo podemos entender como historiadores o brindar información histórica a nuestros oyentes sobre este tipo de discursos anticomunistas? O sea, prácticamente es como si estuviéramos viviendo en plena Guerra Fría, ¿no? Capitalistas, libre mercado, los buenos, comunistas, los enemigos del Estado. A ver, ¿quién desea comenzar para hablar de este tema polémico? Sí, yo puedo empezar. Ya, ya. Em, yo creo que detrás de ese anticomunismo, digamos, que se ha visto tan fuerte ahora, hay varias, como varias capas, ¿no? Primero hay una cuestión como de miedo a la revuelta popular, ¿no? O miedo a a la revuelta plebeya, que pues es muy antiguo, ¿no? Diría tan antiguo como la colonización misma, ¿no? Del Perú. Entonces, creo, creo que eso está ahí, en ciertas partes de la élite, sobre todo, es un miedo que no se hace evidente, pero que está a la base de todo, ¿no? Y luego el anticomunismo creo que es como una tradición ya a estas alturas, ¿no? O sea, está presente desde la época misma que surge Mariátegui y ya está, ya lo están persiguiendo, ya lo están encarcelando con argumentos, digamos, anticomunistas. O sea, no es una importación de la Guerra Fría de los 50, ¿no? Ni siquiera del macartismo, o sea, es algo ya anterior. Eh, pero sí la embajada gringa está metida igual, o sea, sí ellos están llamando la atención sobre que hay cosas comunistas, como diciendo tienes que preocuparte de esto, ¿no? Pero no es que fuera una cuestión digitada desde afuera, era muy local, ¿no? Y bueno, y el APRA luego, una vez que se derechiza, se va a sumar a este anticomunismo con vaivenes, ¿no? Y ya recién ahora creo que con el segundo Alan García se suma definitivamente el anticomunismo como discurso y ahora están en la misma línea pues que López Aliaga y que otros, ¿no? Entonces sí, yo creo que eso es, y Fujimori y otros como que toman ese discurso anticomunista que ya estaba ahí en nuestra tradición política, ¿no? Y luego hay como una especie de antiestatismo también, aparte, digamos, propio peruano, ¿no? Tú mencionabas, Víctor, a Beltrán, yo creo que tiene que ver con con la formación de cierta opinión neoliberal muy temprana, ¿no? En el Perú, a través de la prensa y a través de ciertos círculos intelectuales, ¿no? Que, este, que yo creo que influyen en que aquí sea tal vez más popular que en otros lados como idea, ¿no? Es una especie de lectura política como desde Hayek, ¿no? Es decir, cualquier tipo de intervención estatal, estamos yendo al comunismo, estamos yendo a a la desgracia, ¿no? Entonces, creo que ese alarmismo viene de ese estilo, tal vez de Beltrán, ¿no? Entonces, eso es lo que ha construido la demonización actual tan fuerte, ¿no? Y Keiko se ha preocupado de hacerlo parte de su campaña, no oficial, pero sí su campaña paralela, ¿no? Pero bueno, tampoco creo que se puede explicar toda la elección desde eso, ¿no? Habría que pensar bien cuál es el atractivo de la derecha. En cambio, no creo que todos sus votos sean de gente que logran asustar con el miedo del comunismo, la demonización de Castillo, ¿no? Eh, entonces sí, lo dejaría por ahí.
por ahora. Ajá, interesante, ¿no? Esto de tienes toda la razón en que esto viene de mucho antes de la Guerra Fría, ¿no? No, sería muy limitante verlo solamente como una consecuencia de los 50 o de Odría. Se me viene a la mente cuando Maete escribe esos artículos sobre la revolución bolchevique en el año 17 y el comercio sale, ¿no? Y curiosamente, el comercio. No, es decir, hablar de estos jóvenes afiebrados de bolchevitis, ¿no? Y Maete responde diciendo que sí, bolcheviques sí, pero también peruanos, ¿no? Y bien peruanos. Reivindicando una izquierda, pues, nacionalista, ¿no? No internacionalista. Sí, es un miedo de larga data. Ahora, ¿de dónde viene el miedo? Hay un elemento liberal, un discurso liberal, lo hay, pero yo creo que no le podemos, o no tuvo todo el poder que ellos les gustaría haber tenido, o como para manejar el gobierno. El caso de Beltrán es bien interesante, ¿no? Porque me parece que más bien su vida es la vida de una frustración, ¿no? De no poder llevar a cabo este tipo de ideas liberales, teniendo la influencia que tenía, el poder que tenía, él tenía, los que no saben, Beltrán pues, había sido hacendado, había estudiado en Inglaterra, en el London School of Economics, no recuerdo mal. Obviamente, pues venía la idea de ese liberalismo de Hayek, ¿no? La sociedad Montpellier, en fin. ¿Ya? Pero tú llegas al Perú y te veas el día de hoy, te voy pues encontrar hoy en día youtubers que son interesantes, que tienen una visión libertaria del Perú, pero difícilmente uno puede decir que ellos son representativos de ni siquiera de la derecha peruana, creo, ¿no? Cuando estás muy pegado al libro o a la ideología, generalmente la suerte política no te llega a acompañar, ¿no? Y creo que eso fue lo que le pasó a Beltrán, ¿no? Y al final el gobierno de la Fuerza Armada es quizá el símbolo de su fracaso, ¿no? Ahora, eso no quiere decir que gobiernos de derecha puedan instrumentalizar este discurso anticomunista, ¿no? Para reprimir a quien necesita reprimir, ¿no? En el caso del Perú, como se decía un ratito, bueno, la izquierda originalmente, bueno, la izquierda socialista en todo caso, no tuvo el éxito que hubiera podido tener, sino tiene el APRA. El comunismo en el Perú es durante mucho tiempo el APRA, y los apristas son llamados los aprocomunistas, ya en la época de Sánchez Cerro, y en la época de Odrí, en los 50, terroristas. Y se usa la palabra terrorista contra los apristas, ¿no? Que era un partido pues insurgente, y que también se recurren a la violencia, ¿no? La famosa escopete de dos cañones, ¿no? Por un lado la negociación política y por otro lado también la acción política, digamos, en la calle, ¿no? Tenían sus cuerpos de defensa, preparados, armados, hacían también atentados, hubo asesinatos también de parte de apristas contra inclusive gente de la oligarquía, por ejemplo, los Miro Quesada. Entonces, algo que me quedó es de una ponencia del año pasado que tuvo en el coloquio de Historia de Estudiantes de la Católica, Cecilia Méndez, es la idea de cómo el uso del terror, la palabra terrorista, como va cambiando en el tiempo, ¿no? Ella argumentaba, bueno, la parte de la velapra ya se conocía, ¿no? Pero ella argumenta cómo en el siglo XIX el terror, por herencia de Francia, la Revolución Francesa, se aplica más bien a lo que hace el Estado puede aplicar terror, ¿no? Y que luego más bien su teoría, su hipótesis es que cuando el Estado llega a monopolizar el poder, que en el caso del Perú recién va a ocurrir en el siglo XX, en Europa pues en el siglo XIX, a monopolizar el poder, el uso de la violencia, entonces ya puedes aplicarle el mote de terrorista a los que están desde fuera intentando subvertir el orden existente, ¿no? Entonces, con eso no quiero decir que lo de Sendero debemos minimizarlo ni mucho menos, por el contrario, es evidente que las atrocidades que se cometieron en los 80, pues, son claramente atroces, ¿no? Claramente delitos de lesa humanidad y en fin. ¿Ya? Pero que hay un uso político también del término terrorista, pues eso también es bastante claro. Y es un uso político que además es útil porque es efectivo. Ahora, ¿qué tan efectivo es? Quizá ya haya disminuido. No sé si te parece, Alejandro, que el uso de términos históricos en el discurso político a veces puede acabar desgastando la palabra, ¿no? Por un lado, el terruqueo parece que pierde su poder, por otro lado, el fascismo, el fascisteo, si se puede existir ese término, también acaba perdiendo su poder, ¿no? Miren lo que pasa con Trump, ¿no? Y ya acaba siendo una palabra que, separada de su contexto, pierde esa carga, pierde esa fuerza,
que puede haber tenido originalmente, y como que acaba banalizando la experiencia histórica original, ¿no? El de llamar terrorista o terruca a una lideresa de izquierda, un líder de izquierda hoy en día, ¿no? Banaliza pues la experiencia de los 80, ¿no? Que es justamente lo que esta gente que terruquea quiere supuestamente evitar, ¿no? Curioso. Claro, totalmente, totalmente de acuerdo. Sí, definitivamente. Entonces, lo que muchos pueden pensar, ¿no? En relación a lo que ustedes están diciendo es que ese miedo a la izquierda automáticamente lo relacionamos con Sendero Luminoso, pero ya ustedes nos han dado algunas pistas de que finalmente ese miedo siempre ha estado vinculado al temor de una revolución, ¿no? Un movimiento que trata de transformar quizá el statu quo de estas élites políticas, ¿no? Que de alguna manera han dominado el sistema político. Y en relación a eso también, o sea, estas elecciones también han visibilizado un poco este enfrentamiento dentro del país, ¿no? O sea, en el sentido en que hay una fragmentación regional, por así decirlo, ¿no? Entre, por un lado, Lima y la costa norte, con un programa político conservador, reformista moderado, y por otro lado, un sur un poco más contestatario, ¿no? Eh, entonces, ¿cómo la historia nos puede ayudar a entender también este enfrentamiento, ¿no? Lima versus las provincias o Lima contra las opciones radicales, transformadoras del sur andino. ¿Qué es lo que piensan ustedes? ¿Quién desea Eh, empezar? Víctor, ya, sí, a empezamos ver, contigo. tengo una idea así como de muy largo plazo. Si lo ves en la extremadamente larga duración, el Perú, tú te puedes preguntar si el Perú es en realidad un país o es una colección de países, ¿no? Cada región es un mini país con sus propias particularidades, que tiene que ver con el contexto geográfico, ¿no? Un país en el cual la geografía, es verdad, una geografía diversa, variada, rica, ¿no? Siempre pensemos esta parte, ¿no? La diversidad de climas, la diversidad de plantas, animales y demás, pero también una geografía difícil, ¿no? Una geografía que te separa. Eh, Cuando en el colegio te hacen aprenderte espero que ya no pasen, antiguamente pasaba, te hacían aprenderte las características de la cerámica de cada culturita que había en el Perú. Bueno, esa es ser memorística y aburrida, pero hay algo interesante ahí, que ese es el reflejo de un país muy separado, muy aislado, ¿no? Muy particular, ¿no? Que lo puedes ver en la comida, lo puedes ver en la música. No hay una música peruana, hay músicas locales, regionales, hasta que recién en el siglo XX creamos una nación, ¿no? No solamente desde el Estado, con las vías de comunicación, ¿no? Que superan o empiezan a superar obstáculos largamente difíciles de cruzar, sino también con la migración campesina, ¿no? A mí me parece que el gran evento social, el gran evento histórico de la historia del Perú es, bueno, la conquista, obviamente, y la migración de capa velocidad, ¿no? Te transforma país, que era un país diferente, que era nuestro país, que es el país actual, ¿no? Esa oposición, entonces, Lima provincia, bueno, sí, la podemos ver en unas elecciones, pero igual las mismas provincias entre sí no son iguales, pues, ¿no? Entonces el discurso del sur y la realidad del sur y la opinión del sur es distinta de la del norte. Tienes un sur que históricamente ha sido muy importante demográficamente en la época virreinal, por ejemplo, en la época prehispánica y en el siglo XIX, pero cuando pasas a la República Aristocrática, comienzo del siglo XX, bueno, fin del siglo XIX, comienzo del XX, y quitas el voto o la participación de analfabetos en las elecciones, tienes ahí un desplazamiento hacia el norte, ¿no? De los ejes, del eje político, ¿no? Hay una, si quieren, marginación o remarginación de lo que ocurre en el sur, ¿no? Digamos que el Perú no está avanzando hacia necesariamente mayor igualdad, sino que tenemos subidas, avances y retrocesos, ¿no? Que no necesariamente nos llevan a buen puerto siempre, ¿no? Entonces, sí, coyunturalmente pueden haber elecciones en las cuales tengas provincias contra Lima, como reflejo del centralismo limeño, que desde Lima no se da cuenta, ¿no? Porque desde Lima las provincias no existen. No están en las noticias, no están en los periódicos, salvo que hay un terremoto o una cosa extrema, no son parte de la experiencia. En cambio, desde provincia, Lima es muy presente. Entonces, es una forma de ver el Perú distinta, ¿no? Por eso le digo siempre a mis alumnos que
Es más fácil pensar Perú desde provincia que desde Lima. Piensas país, puedes pensar totalidad. Entonces tienes un Haya, tienes un Mayati, tienes un Vallejo, un montón de gente, ¿no? Alejandro, no sé qué piensas tú. No, interesantísimo lo que dices, ¿no? Porque realmente se ha ido construyendo, digamos, esta dinámica de exclusión hacia el sur desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Como tú dices, con la exclusión de las mayorías analfabetas en el siglo XIX y con digamos que se piensa a veces que es una historia lineal, ¿no? Que empezamos, digamos, en una colonia totalmente opresiva, donde el centralismo era la clave, y yo creo que más bien ese centralismo se ha construido junto con el sistema político del siglo XIX, el sistema económico y del siglo XX, ¿no? Entonces, en la medida que nos reafirmamos como un país de comercio exterior, Lima se convirtió en el núcleo, digamos, económico en el siglo XIX. Lima y Arequipa tal vez como ciudad y tal vez alguna otra ciudad de la franja costera, digamos, pero luego políticamente no ha habido, digamos, una representatividad de esas mayorías del sur, ¿no? Pero claro, como tú dices, ahora ya no son demográficamente la clave electoral, y más bien es Lima una ciudad ultrapoblada, ¿no? Yo creo que ese es es la cuestión crítica en esto, ¿no? Porque produce cierto bolsón de votos, eh, digamos, que tiene otras expectativas muy diferentes al resto del país, ¿no? Ahí lo mencionaba Vergara, por ejemplo, en uno de sus libros. Uno de los clivajes centrales que él ve es quién necesita del Estado y quién no. Y en Lima se concentra esa población que no necesita directamente, o que, al menos en su lógica, no necesita servicios estatales. Entonces, esa centralidad tan brutal, tan radical que hay en el Perú, produce al mismo tiempo un electorado desinteresado como estructuralmente por lo que pasa afuera, ¿no? Entonces, es muy complicado, como que Lima va a ser por defecto reaccionaria a cualquier cambio, ¿no? Porque no lo ve como algo necesario. Ahora, también hay que analizar con mucho cuidado las cifras, ¿no? Hay que ver si no es que en las zonas pobres de Lima Castillo arrasa, ¿no? Y tenemos que dejar de hablar de Lima como una especie de unidad de análisis válida, ¿no? Eso. Ese tema del Estado y la necesidad del Estado es súper interesante, me parece muy bacán que lo haya mencionado, ¿no? Es más el discurso, ¿no? La idea de quién necesita o no necesita del Estado, ¿no? No necesariamente es lo que pasa en la práctica o en la realidad, ¿no? Ahí está este argumento muy clase medio para arriba, ¿no? Del haber logrado las cosas con su esfuerzo, ¿no? Con el esfuerzo propio, ¿no? Que es este discurso del self-made man que viene pues, de Estados Unidos, en fin, ¿no? Y que tiende a invisibilizar el privilegio, ¿no? Las ventajas que te puede dar el Estado, que es una cosa no solamente peruana, sino bastante humana, ¿no? El tener una ventaja, el reconocer tu ventaja sobre los demás suele ser bien complicado, ¿no? Entonces está la idea de que el Estado no ha ayudado, no es necesario, sino que los que vienen, ¿no? Los de afuera, los que están pugnando, los que están protestando, las barriadas, en el caso de Lima, que tú también mencionabas, son los que reclaman del Estado, los que quieren todo gratis, no quieren las cosas como yo las conseguí, que es con mi trabajo. Y se olvidan, pues, del papel fundamental que ha tenido el Estado en creación de fortuna, en urbanización, en creación de formalidad, y que esto y que es tan fácil de buscar o de leer en la experiencia histórica que el olvido no deja de ser pues bastante curioso, ¿no? Lima crece, la Lima, entre comillas, moderna, como lo ponen las secuestradoras hoy en día, en las divisiones de mercado, ya es la Lima creada por la acción del Estado, ¿no? Por acción de Leguía, por ejemplo, ¿no? Por acción de Leguía, Benavides, Odría, toda esa gente que está metiendo mucho dinero, ¿no? Y que beneficia a mucha gente en el camino. Hay que pensar, por ejemplo, las haciendas, ¿no? Del Valle del Rímac que se pueden urbanizar porque el Estado está poniendo servicios de agua, desagüe, luz, policía, seguridad, veredas, pistas, y es un largo etcétera que no cayó del cielo y no te están cobrando en tu recibo de agua, ¿no? Ujú. A veces la persona piensa que el recibo de agua está pagando la tubería desde el río Rímac hasta mi casa, ¿no? Y no necesariamente es así, ¿no? El Estado estuvo ahí. Acaba terminando un discurso de tratar de excluir a los demás de ese mismo acceso al Estado.
¿no? Que la busquen, que hay ese discurso del merecer la pobreza, o el pobre es pobre porque quiere, y otras formas más terribles de esa misma frase que circulan raudamente por las redes sociales, ¿no? Y que pues carece claramente de cualquier conciencia histórica, cualquier contenido histórico. Sí, definitivamente lo que señalas, Víctor, o sea, de que finalmente la actuación del Estado es fundamental y obviamente en estas elecciones hemos visto, finalmente es como que por un lado estatismo, por otro lado inversión privada, pero el día de ayer prácticamente hemos visto que supuestamente la candidata que aboga por el libre mercado, todo eso, un montón de, lanzó un montón de propuestas políticas en las que el Estado, ¿no? El Estado iba a realizar un montón de inversión pública, ¿no? A través de estos bonos, ¿no? Entonces, ¿cómo ustedes, o sea, para una reflexión histórica, ¿no? O sea, el tema de la intervención del Estado en la economía, ¿no? Porque creo que eso era muy popular, era muy como que un discurso bastante aceptable entre los 70 y los 80, ¿no? Y obviamente eso hubo un rompimiento completo desde los 90 con la implementación del neoliberalismo. Entonces, ¿cómo entender que finalmente, o sea, la derecha o un grupo político de derecha aboga por libre mercado, pero ahora está abogando también por una intervención del Estado a través de bonos? ¿Cómo lo ven ustedes, teniendo en relación con lo conversado, lo discutido en el debate del día de ayer? Pero Cris, ¿qué líder político puedes tú decir, o cualquiera de ustedes, cualquiera decir, que es coherente ideológicamente y que su carrera política ha sido coherente? O sea, ninguno, no hay forma. O sea, mira ahí La Torre, mira Belaúnde, gobierno 1, gobierno 2, mira Ollantumala, mira, el mismo Fujimori. Fujimori postula con un programa, si te tenía, que más bien es hecho desde el lado de la izquierda, ¿no? Llegaba al poder, asume un programa de reformas neoliberales, o liberales, como quiera prefieran llamarlas, pero luego el 98, de acuerdo con Ecuador, hay que pacificar la Amazonía para que no se te rebelen las personas, y te pones a regalar cosas, ¿no? Nuevamente, ¿no? Da beneficios tributarios, paraliza privatizaciones. Entonces no debería sorprendernos, más bien es lo usual, es lo normal en política, que te adaptes al momento y que ofrezcas lo que tengas que ofrecer para llegar al poder, porque al fin y al cabo la política es llegar al poder, ¿no? No sé, Alejandro. Exacto, ¿no? Yo pensaba en tu mención anterior a Beltrán, ¿no? Y cómo justamente su falta de éxito político es por su pureza dogmática, ¿no? Y la gente que ha planteado eso en el Perú, pues casi siempre fracasa, ¿no? Y lo del Fujimorismo, como tú dices, es muy coherente con su historia, más bien. Ellos no han sido, si bien perdón, la derecha neoliberal del estilo del Instituto Peruano de Economía, ¿no? Que tal vez pueden ser los herederos de esa pureza más de Beltrán y de ese estilo neoliberal puro, ¿no? Ellos, dentro de todo, se comen el sapo del Fujimorismo, ¿no? Y lo apoyan por una cuestión de pragmatismo político, pero para ellos incluso eso es mercantilismo o estatismo o populismo, como lo quieran llamar, ¿no? Entonces, creo que sí, van a ser súper pragmáticos si tienen que serlo, ¿no? No conozco muchos casos de gobiernos que apliquen esas ideas a rajatabla, pues porque es casi imposible hacerlo sin reprimir o altísimo costo social, ¿no? Entonces, en ese sentido, no me sorprende tampoco que ahora estén proponiendo lo contrario a lo que su etiqueta política nos indicaría, ¿no? Muy bien, entonces eso nos queda claro. Entonces, este pragmatismo político, porque obviamente la prensa siempre ha jugado un rol importante en polarizar todo esto, ¿no? Y creo que sobre eso podemos discutir como último punto de este panel, ¿no? El rol que han tenido los medios de comunicación en esas elecciones, ¿no? Obviamente, creo que obviamente nadie puede decir, ¿no? Que la prensa ha sido objetiva, ¿no? Obviamente, gran parte de los principales medios de comunicación en Lima, sobre todo, han escrito, han defendido, han abogado por las propuestas de una de las candidatas a la presidencia. Pero también, por otra parte, según algunos reportes también, en el interior del país, especialmente las radios han jugado un rol bastante importante, ¿no? Para conciliar a la otra parte.
¿no? De este enfrentamiento electoral. Entonces, ante ese escenario en el que finalmente la prensa también se convierte en un actor político, eh, ¿podemos afirmar que este episodio es nuevo, es algo reciente en nuestra historia electoral? ¿O quizá han habido otros momentos en los que prácticamente la prensa sí ha asumido, se ha comprometido con una posición política? A ver, ¿quién desea empezar? Yo me refiero un poco en lo que decía al inicio en la primera respuesta, ¿no? Yo no sé si ha habido una coordinación tan buena o tan estrecha como la que hay ahora, que tal vez excepto la República de los grandes periódicos, pues, van en la misma línea, ¿no? Pero también creo que o sea, no es mi tema de especialidad y no lo tengo tan claro, pero hay que medir qué tanto pesan los periódicos ahora, ¿no? También, porque creo que eran mucho más importantes en otro momento y ahora su lectoría es mucho más baja, ¿no? Capaz pueden influir a ciertas capas de la sociedad, pero Castillo parece haberlo podido contrarrestar, ¿no? Con, digamos, con una receta del siglo XX, ¿no? Con campaña territorial y con organización de un partido político nacional, eh, parece haber resistido esa campaña mediática tan intensa, ¿no? Entonces, yo no sé si hay ejemplos, de nuevo, el ejemplo al que podría remitirme con seguridad es el de Humala en el siglo XXI, ¿no? Pero no sé si en el siglo XX hubo ese nivel de claridad también, ¿no? Porque capaz en la elección del 31, tú Víctor, nos puedes contar más o en otra elección del siglo XX, pero yo no sé si había llegado al punto que estamos viendo ahora, ¿no? Yo me quedo con lo que decía Christopher sobre el tema de la objetividad, ¿no? Y él decía, pues, en la pregunta estás asumiendo que la objetividad es el estado normal de la prensa, ¿no? Y que es el valor supremo. Y yo entiendo que sí, que en el discurso puede ser así, ¿no? Que puede ser importante vender el tema de la objetividad, pero históricamente, ¿cuándo podemos afirmar que la prensa ha sido claramente objetiva aquí en la China, en la Argentina, en cualquier lado? Más bien, lo que podemos encontrar históricamente aquí en todos lados es un rol ideológicamente, o más que ideológicamente, políticamente combativo, ¿no? El rol político de la prensa me parece que ha sido más destacado, más importante a lo largo de la historia, a lo largo también del espacio y del tiempo, ¿no? Ahora, en el caso del Perú concreto, yo diría que ahí hay un tema de qué espacios puedes ocupar. Uno, ¿cuál es el escenario que puede ocupar la prensa? Por ejemplo, Alejandro ha dicho claramente que esto ha cambiado, la prensa escrita ha perdido mucho el papel o el rol que tenía a comienzos del siglo XX, por ejemplo, a mediados del siglo XX. Y el escenario ese, ¿quién lo puede ocupar? ¿No? ¿Quién puede copar la mayor parte de ese escenario? ¿No? En el Perú de hoy, claramente los periódicos no tienen la fuerza, la fortaleza que tenían antes, ¿no? Quizá la portada es lo que tiene todavía la fuerza, ¿no? Porque la portada es lo que ves en el kiosco, es lo que puedes compartir fácilmente como imagen, ¿no? Pero la lectoría interna quizá ya no sea tan relevante, o no sea muy relevante. Sobre el pasado, bueno, claramente la campaña del 31, ¿no? Es nuevamente el referente, o mi referente elección polarizada. Ahí el papel del comercio, ¿no? Que el comercio yo creo que en las 30 tenía una importancia y un rol que no tiene ya hoy en día, ¿no? Es verdad que han comprado varios periódicos, ya, pero no tienen esa posición de dominio sobre la opinión pública que podían tener antes, ¿no? Que una campaña en el comercio te podía armar movimiento político. Hoy día, me parece que más bien la prensa escrita está haciendo como una batalla en retirada, ¿no? Una acción de retaguardia, ¿no? Un intento de mantener posiciones en un mundo que está cambiando rápidamente y que es difícil de manejar. Las redes son difíciles de manejar, son complicadas de manejar, ¿no? Y no necesariamente las personas que dirigen prensa comprenden cómo funciona, porque son gente que viene de otro contexto, de otra coyuntura. Ahora, en términos de polarización, bueno, en el 30, si ustedes le revisan el comercio en archivos del 31, me parece que Haya casi no existe. En la comedia ya no existe. Existe la comedia de Sánchez Cerro. Y es metódico, Sánchez Cerro, y no hay más. El APRA no vale la pena una mención. Ahora, el APRA saca su periódico también, ¿no? Que es La Tribuna, ¿no? Y que pues, o La Antorcha también tiene uno más, ¿no?
del cual puedes tratar de buscar una respuesta contestataria, ¿no? Una pieza contestataria, ¿no? Que critique ese discurso hegemónico, si quieres. ¿Ya? Y algo similar podemos ver hoy en día, ¿no? Con el tema que señalaba Christopher, las radios regionales, ¿no? Y cómo es algo que se pasa por debajo del radar de los medios peruanos, pero que acaba teniendo mucha relevancia, mucha importancia para la elección. Entonces, me parece que la prensa siempre ha tenido un rol político. No creo que el tema de la objetividad, si bien es importante como parte del discurso profesional del periodista, es difícil, sobre todo para los dueños, ¿no? Y para los periodistas también, escaparse de la coyuntura política, ¿no? Sobre todo en un país como el nuestro, en que aparentemente cada 10 años o 15 años se viene el fin del mundo y se enfrentan las fuerzas del bien con las fuerzas del mal, ¿no? Y depende de cada uno saber quién está en qué lado. Muy bien, entonces creo que podemos, o sea, esto ha sido obviamente hay muchas interrogantes, ¿no? Pero quizá ya sea momento para pasar a las preguntas, comentarios que tenga el público, ¿no? Bueno, yo sí puedo, yo quisiera hacerles una pregunta ya más bien personal, ¿no? Antes de pasar a la pregunta del público, no sé cómo ustedes lo vean, ¿no? El tema siempre que ha estado presente, al menos yo lo veo desde las últimas experiencias electorales que he tenido y que creo que muchas personas de mi generación han tenido, es que siempre en segunda vuelta hemos tenido que elegir al mal menor, como que siempre, o sea, 2001 en adelante. Entonces, ¿cómo podemos explicar, o sea, históricamente este término del mal menor? O sea, esto tiene relación también con la crisis de los partidos políticos, o sea, finalmente los partidos políticos se han desintegrado, han perdido visibilidad, han perdido prestigio, ¿no? Obviamente creo que la coyuntura electoral de los 90 es fundamental, ¿no? Porque finalmente aparece un personaje político que no tiene nada que ver con una tradición política, ¿no? Que es Fujimori. Y obviamente a partir de muchos estudios también se señala, ¿no? Que finalmente Fujimori a lo largo de su mandato, él más bien está interesado en que la población o que finalmente los partidos políticos pierdan peso entre la población civil o entre la sociedad civil. Entonces, ¿cómo podemos entender, o sea, cómo podemos explicar eh, esa presencia siempre, ¿no? Dentro del imaginario colectivo, al menos desde nuestro grupo social clase media urbano limeño, ¿no? Que siempre hay que elegir un mal menor. No sé qué reflexiones nos puedan dar desde la historia. Una reflexión quizás no tan histórica, de repente más bien política, es el tema de que si tienes un sistema con segunda vuelta, en el cual si no llegas a 50 más 1, hay segunda vuelta, es inevitable que una buena parte del electorado va a ver frustradas sus aspiraciones de que su candidato gane y va a tener que elegir el mal menor, ¿no? O sea, viene con el diseño del sistema, ¿no? Y la segunda vuelta en el Perú viene con la Constitución 79. El 80 no se aplica porque le meten un extra diciendo que no se aplica el 80. El 85 supuestamente sí, pero Barrates renuncia. Entonces a partir del 90 en adelante tiene segunda vuelta. Entonces ahí es inevitable pensar mal menor. Salvo quizá en el 90, ¿no? Porque en el 90, en esa segunda vuelta, Fujimori con Vargas Llosa, tú tienes, a ver, ¿quiénes han votado? Está en primer lugar, en primera vuelta Vargas Llosa, segundo Fujimori, luego está Alba Castro del APRA, luego está la izquierda que estaba dividida entre la IU y la IS, Izquierda Socialista, Izquierda Unida, está Barrantes, está PIS. Entonces, para ese electorado del APRA y de la izquierda, la decisión de segunda vuelta del 90 es clara, ¿no? El neoliberal, amigo del Banco Mundial, celebridad mundial, apellido compuesto y todo lo demás, o el chino con su tractor, ¿no? Entonces, desde la imagen esa decisión es fácil, ¿no? Chino en el récord. Entonces el voto se da para allá, ¿no? Y la segunda vuelta es fácilmente ganada por Fujimori, ¿no? Y cuando regresa la democracia en los 2000, entonces me parece que en el diseño del sistema está claramente, no puesto explícitamente, pero está implícito que vamos a tener que votar por el mal menor siempre. Sí, yo creo que es clarísimo eso, ¿no? Que ese sistema de que hay que ganar el 50% en primera vuelta
es bastante improbable en un país donde yo no creo que haya una crisis de los partidos políticos, no me gusta ese término porque implicaría que en un momento estuvieron bien o representaron orgánicamente a la población, ¿no? Creo que parte de una visión de la política desde el ideal de que hay partidos capaces de armar un sistema político viable, que lo que falta es simplemente ese sistema de partidos, ¿no? Entonces, un poco yo creo que habría que preguntarse si realmente hay, digamos, hubo representatividad en algún momento en el Perú a partir de los partidos políticos, ¿no? Capaz como los partidos de masas, especialmente el APRA, el más exitoso, no sé si dejó de ser una vanguardia, ¿no? En la medida de que estaba siempre disputando el poder al inicio y ahí pues ya perdió la radicalidad o la rebeldía. Entonces, no sé si han habido realmente partidos populares o que hayan podido representar a grandes masas populares en el Perú, ¿no? Que, que nos hagan pensar de que en los 90 hubo una crisis que terminó con partidos políticos como tal exitosos o viables, ¿no? Eh, entonces eso era un poco la reflexión, en un siglo XX marcado sobre todo por gobiernos militares o el veto militar, hasta qué punto hay una crisis en los 90, sino una crónica, un desajuste crónico de los partidos políticos con la población, ¿no? Eso es un poco lo que yo respondería respecto a ese planteamiento, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a las preguntas entonces de nuestro público, de nuestros seguidores. Entonces, Oscar, no, justo lo que tú mencionas, Alejandro, Oscar nos deja una pregunta sobre la izquierda. Entonces dice que señala, ¿no? O una pregunta es, ¿por qué la izquierda siempre ha tenido tantos problemas de fragmentación? ¿No? Siempre hemos visto a lo largo de la historia política de la izquierda que siempre se ha fragmentado, ¿no? Desde los 80, incluso en las últimas elecciones, siempre ha habido una división. O sea, ¿eso sería un tema ideológico o un tema de personalismo? ¿Quién quiere responder esto? Ahí se puede agarrar por varios lados, ¿no? Uno, que ese tema de la fragmentación y la división no es un tema particular exclusivo de la izquierda en el Perú, sino tanto el socialismo en general como también de la derecha. Creo que hay esas dos formas de agarrar la pregunta. Una forma de decirte, bueno, pero la derecha tampoco es única, ¿no? No es monolítica. ¿Dónde está ese único partido de derecha que ha gobernado el Perú los últimos 100 años? No lo hay, tiene distintas caras, distintas facciones. Henry Pease en su libro habla de fracciones, ¿no? De la élite, ¿no? Tiene la fracción de los agroexportadores, tiene la fracción de los industriales, tiene la fracción de los pesqueros, que no tienen los mismos intereses políticos, no tienen intereses distintos probablemente, ¿ya? Entonces, tampoco hay una única derecha, ¿no? Y en el caso de la izquierda, tiene que ver con, a veces una comparación interesante puede ser con el tema, con el cristianismo, ¿no? Tienes el cristianismo basado en un libro original, en la versión en la que la quieres leer, pero que está abierta a la interpretación, ¿no? Entonces, en la medida en que cada uno interprete como prefiera, tienes 10.000 iglesias diferentes sobre el mismo libro. Marx. ¿Cuánto podemos discutir Marx y de qué maneras podemos interpretar a Marx? ¿Hay una única manera de leer a Marx? ¿Hay un único Marx para comenzar? ¿O de repente hay Marx para cada uno de los gustos que uno pueda tener? Y lo mismo con Mariátegui en el caso peruano, ¿no? Entonces, cada fracción de la izquierda en el Perú reivindica a Mariátegui, pero a su manera. Entonces, tú puedes ser Sendero Luminoso, surge aparentemente el nombre como de Sendero Luminoso de Mariátegui, y luego más bien se van separando o van cambiando su forma de pensar, pero la izquierda prosoviética, la izquierda pro-china, la izquierda trotskista, la nueva izquierda, reivindican a Mariátegui a su modo. Cada uno interpreta a Mariátegui de la manera que prefiere. Sí, tal vez la esperanza un poco es que Mariette, o la esperanza que había en cierto momento era que Mariette sea ese eje, pues, ¿no? Que los una, ¿no? Pero yo creo que has dicho, digamos, la clave, ¿no? Gran parte de las divisiones de la izquierda han sido parte de su conexión con el mundo, ¿no? Digamos, de divisiones o clivajes que surgían en el comunismo internacional, de la Guerra Fría. Y de ahí han surgido estilos y trayectorias y tradiciones de partido político muy diferentes, ¿no?
que hasta ahora justifican para algunos o en la práctica, digamos, crean divisiones que se mantienen, ¿no? Y ya en el caso peruano, digamos, en historia más reciente, pues es muy difícil explicar todavía las divisiones que han habido, ¿no? Yo creo que un buen clivaje claro, digamos, es esta cuestión de una izquierda más ligada al trabajo intelectual y a las ONGs con una izquierda más ligada al trabajo político territorial más clásico, ¿no? Como Perú Libre. Entonces, yo creo que eso tal vez podría explicarnos la cierta desarticulación entre los dos grandes grupos de izquierda, al menos en términos electorales, ¿no? Eh, Puede parecer reduccionista, pero creo que sí apunta a una diferencia de fondo entre los dos. Eh, y ya pues, sobre eso habría que investigar bien las tensiones personales o burocráticas entre las organizaciones para explicar por qué no se unifican, ¿no? Pero de nuevo, no me sorprende ni me parece extraordinario ni tampoco tan condenable, ¿no? Yo creo que esa ilusión de partidos enormes y capaces de constituir un sistema bipartidista, no sé de dónde podría surgir o ser relevante para el Perú, ¿no? Cuando no, digamos, hay una diversidad de grupos sociales en pugna enorme, ¿no? Que difícilmente podría ser representada en partidos de esas características. Muy bien, entonces vamos ya a la última pregunta porque el tiempo nos está ganando. Entonces, ya, hablando sobre esta polarización, hay un comentario bastante interesante de uno de los seguidores. Nos dice que si esta polarización también se podría decir que se dio a inicios del siglo XX, ¿no? Cuando hubo una marcada división entre aristócratas e indigenistas, ¿no? En la elección que va a dar inicio al onceño de Leguía. No sé qué puedan hacer esta comparación entre pasado y presente, ¿no? Para nuestros seguidores. Pero no sé si se puede argumentar que la elección del 19 es una elección de aristócratas versus indigenistas, difícilmente creo, ¿no? Bueno, hay dos cosas, ¿no? Puedes hablar por el lado del discurso y puedes hablarlo por el lado de quiénes son los que están ahí en disputa, ¿no? Bueno, que están ahí en disputa, si ves la parte económica, bueno, Leguía es una fracción de esa, y el leguismo representa una fracción de esa oligarquía, una fracción más moderna que está viendo Estados Unidos, ¿no? Pero una fracción al fin y al cabo, ¿no? Leguía, pues pobre no era, más bien era un exitoso empresario, ¿no? Casada con hija de hacendado, ¿no? Que manejaba tierras en el norte, o sea, no es un discurso reivindicativo desde abajo, ¿no? Que pueda usar ese discurso con fines políticos y dar su discurso, después dar un discurso en quechua, el día del indio, en fin, es otra cosa, ¿no? Eso es parte de, eso es para el consumo general, ¿no? Pero no, difícilmente me parece que se pueda poner como una elección indigenismo versus aristocracia. Sí, yo pienso igual, ¿no? Pero tal vez podríamos, digamos, pensar de que representa cierta alternativa al, digamos, al grupo más tradicional de aristócratas, ¿no? Sí, pero ya vemos luego en su gobierno que no desarrolla, digamos, ese potencial político de ser una alternativa realmente al orden oligárquico, ¿no? Yo creo que más, me parece interesante igual pensarlo dentro de cierta trayectoria de eso, ¿no? De ser alternativa al régimen o al Estado oligárquico, que de nuevo, como bien mencionaba Víctor, tiene sus resquicios, ¿no? Y sus momentos, no de retroceso, sino de adaptación a un consenso del momento, que era el estatismo, ¿no? Entonces, yo creo que hay que pensar, digamos, a Belaúnde y a Bustamante y Rivero como vehículos de ciertas ideas o sensaciones de reformismo, pero limitados también por lo que tú decías. Ninguno era realmente personaje de esta acción popular. Estaban ligados, no sé si de manera estrecha, pero estaban ligados a ciertas ideas o ciertos miedos, ciertos límites de sus proyectos políticos que los llevaban a un reformismo muy gradual o muy pausado, ¿no? Que terminó siendo frustrado de alguna manera, tanto de Bustamante Rivero como de Belaúnde, ¿no? Entonces no sé si se puede leer, digamos, eso como una alternativa a leerlo como izquierda y derecha, ¿no? Como que han habido también estos intentos igual vetados por ciertos poderes en el Perú, pero que se han sido intentos de ser alternativa al Estado oligárquico. Un poco lo veo así. Muy bien, muy bien. Entonces, han sido intervenciones muy interesantes. Creo que hemos tenido una aproximación un poco más
amplia de este espectro electoral que muchas veces asociamos con algo bastante inédito, bastante reciente, pero obviamente la historia nos ha demostrado que, bueno, hay muchas aristas sobre las cuales podemos discutir. Entonces, para determinar, invitaría a Víctor y Alejandro quizá a darnos un mensaje final a puertas de las elecciones de segunda vuelta. No sé qué ustedes quieran comentar, algún mensaje, comentario, reflexión final para cerrar este panel. Por mi parte, mi mensaje siempre es lo que dije al comienzo, ¿no? No es el fin de los tiempos, ¿no? No se acaba el Perú, no se acaba la historia, no se acaba el mundo, ¿no? El mundo sigue dando vueltas, hay un nuevo día, ¿no? Hay algo más allá, ¿no? A veces nos atrapa el presente, nos atrapa la crisis presente, hablaba de un discurso de Víctor Andrés Belaunde, pero si vemos la historia, el pasado, el devenir de los años, nos damos cuenta que esas cosas pasan, luego vendrán otros fines de tiempo y el mundo seguirá así, ¿no? Entonces, nada, mi invitación sería ir a la calma, a la reflexión y a no perder las cosas que son importantes en la vida. Sí, yo concuerdo mucho con Víctor, ¿no? Creo que ese debe ser el papel de los historiadores en este momento, ¿no? Tratar de dar perspectiva y sí, hay una expresión de Mariátegui, ¿no? No es una cita exacta, pero él te animaría en este momento a agitar, digamos, este momento de milenio, ¿no? De fin de los tiempos, de apocalipsis, pero al mismo tiempo hacia adentro estar muy conscientes de que va a haber un 7 de junio, digamos, ¿no? Y la historia va a continuar y van a seguir habiendo problemas y nada de esto se va a resolver con una elección, pues, ¿no? Entonces, si mantenemos, digamos, tal vez la emoción del momento, pero la certeza interior de que hay que seguir y hay que pensarlo en perspectiva, pues vamos a estar bien, ¿no? Y nada, muchas gracias a Juan y a Cris por el espacio. Bien, entonces nada más que agregar. Muchas gracias a Víctor, muchas gracias a Alejandro por darnos este espacio para poder conversar sobre temas tan interesantes y bueno, obviamente esperamos contar con ustedes para analizar más coyunturas actuales y por favor a nuestros seguidores también los invitamos a seguir en las últimas noticias que ofreceremos desde nuestra página del reportero de la historia. Entonces, sin nada más que agregar, nos despedimos. Muchas gracias a todos. Tengan muy buenas noches y como comentan o recomiendan nuestros panelistas, el 6 de junio no es el fin del mundo. Chao. Gracias. Gracias Chao. por su asistencia.